Tetras, vidas, vueltas y ejes del mundo. Es una ojeada plural al mundo y también un espacio en el que el auditorio y los conductores pueden reconocer varios ángulos de análisis. Muy buenos días, auditorio de Radio Universidad y de TV UAC. Estamos en una emisión más de su programa Tetras, hoy miércoles 23 de noviembre. Ya se nos va el año, Rosalba, y estamos cerrando el año. Este programa todavía es en vivo. Ya en diciembre, en el periodo vacacional, va a haber una serie de programas grabados. Les habla Ángel Valderas Puga. Me acompaña la maestra Rosalba Pichardo. Buen día. El programa es en vivo. El teléfono en cabina es el 192-1200, extensión 37120. Repito, extensión 37120. Y también el 442-192-1293, que es el teléfono directo. 442-192-1293. Celular solo para mensajes de texto, 442-249-8788. Preferentemente WhatsApp, que así nos los hacen llegar a nuestro celular y podemos checar sus mensajes mientras está el programa. Nos pueden sintonizar en el 89.5 de FM y en el canal digital 24.1. También pueden escuchar estas transmisiones en radio.uac.mx y en tv.uac.mx. Y yo, Rosalba, siempre sugiero lo que a mí se me hace más cómodo, ingresar al canal de TV UAC de YouTube, en donde aparece siempre en los programas en directo, y más o menos unos 2 días después de esta transmisión aparece el programa grabado. A mí se me hace muy cómodo, no pueden ver la transmisión en vivo, están viendo otra cosa en vivo, ahorita ya la mañanera ya terminó, pero lo pueden checar en cualquier momento, otro día, socializar, etcétera. Nuestro espacio en Facebook, Tetras Radio UAC. El programa se retransmite por televisión los sábados a las 5 de la tarde. Agradecemos a nuestro productor, Emanuel Villagrán, siempre atento a si tenemos videos, si tenemos imágenes que transmitir. En esta ocasión no. Y bueno, Rosalba, ¿cómo estás? Bien, aquí comentando el acontecer. Ya frío. Sí, ya frío. Ya estamos a finales de noviembre. Bueno, pues hoy Rosalba y yo decidimos tocar un tema pues que está en la agenda pública desde hace semanas. En el debate público. Que México no es la excepción. Cada vez que hay una reforma electoral, Rosalba, en algún país del mundo, hay un fuerte debate. Los que están a favor, así es, los que están en contra. Pero creo que solo en México, Rosalba, solo en México tenemos una oposición que ve una reforma electoral en blanco y negro. Lo voy a decir en términos en inglés. Si usaran la fuzzy logic, lógica difusa, la inteligencia artificial, el reconocimiento de un rostro por cámaras de video, si usaran esta lógica aristotélica del tercer excluido, ya me metí como con Gonzalo Guajardo, de blanco y negro, sí o no, óiganme, discúlpenme, oposición en México, entre el blanco y el negro hay una enorme cantidad de matices. A mí me ha tocado seguir, Rosalba, muchas reformas electorales que se han dado en Europa, principalmente en España, en Italia, que son los casos que más he seguido, en donde las oposiciones no dicen vamos a votar en contra de la reforma de todos o vamos a estar a favor de todo, pues lógicamente quien propone, esos sí están a favor de todo. Pero una oposición cuando dice, nunca, yo no he visto en ningún país, solo en México, una oposición que dice no a todo. Que me disculpen, eso es muy patito, es muy irresponsable, no es democrático. Porque la oposición, las oposiciones tienen la obligación de decir, esto sí, esto no. Este artículo sí, este artículo no. Este artículo sí, ¿cómo va? Este artículo sí, pero de manera condicional si se cambia esto. Este artículo no lo queremos,
pero lo podríamos aceptar si se hacen algunos cambios. Esto nosotros en matemáticas le llamamos convergencia. En una negociación política converges, tú propones esto, yo propongo otra cosa, y se va buscando una manera de ir acercando posiciones hasta que puedes llegar al mejor de los mundos, que no siempre se da. El mejor de los mundos es el consenso. Todas las fuerzas políticas apoyan una reforma y entonces uno dice, bueno, va. Se llegó a consenso, la mayoría aprueba, se puede llegar a una reforma constitucional, los 2/3, ¿de qué, Rosalba? De algunos artículos, no de toda la reforma completa, porque eso lo tenemos que señalar muy claro. Hay aspectos en la reforma donde la inmensa mayoría del pueblo de México estamos de acuerdo. La inmensa mayoría. Reducción del número de diputados, reducción del costo del aparato electoral. Creo que no hay nadie que pueda salir a defender una cosa de ese tipo. Y la oposición debería de decir, no, esto no lo acepto. Muy bien. Y que la sociedad veamos la posición de cada partido. Por ejemplo, veía ayer en la Ciudad de México, el Congreso de la Ciudad de México, los panistas, 13 diputados panistas de Ciudad de México, se abstienen en el otorgamiento de becas a niños. Antes las becas eran para la élite, yo tuve becas por el buen promedio, pero me queda claro que hay jóvenes, hay niños que no necesariamente tienen que tener un promedio arriba de 9, ya podría ser suficiente arriba de 8, arriba de 7, que muchas veces, Rosalba, abandonan los estudios por falta de dinero. Bueno, queda en blanco y negro. Los panistas votaron en contra de los apoyos a los adultos mayores y la gente tiene derecho a saber que ese partido votó en contra de los apoyos a adultos mayores que te pueden servir para comprar una medicina, te pueden servir para comer algunos días, te pueden servir para alguna eventualidad. Entonces, ese es el contexto, Rosalba, me parece extremadamente reduccionista, simplón, que se quiera asociar la reforma electoral a el INE no se toca. O sea, a ver, esto no es una reforma del INE, esto es una reforma electoral como las que han habido en México. Termino mi comentario, Rosalba. En expansión, en agosto, no en este contexto, en agosto de este año, Guadalupe Vallejo escribe un artículo en donde reseña todas las reformas electorales, ocho grandes reformas electorales de 1977 a la fecha, y que podríamos decir en época del neoliberalismo, Miguel de la Madrid, Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, 7 grandes reformas electorales. 7 grandes reformas electorales y decenas de cambios constitucionales, y yo no veo a ninguno de los que hoy salen a decir el INE no se toca, no los veo, no los vimos que hayan salido a decir la Constitución no se toca. Permitieron alegremente los contratos a extranjeros en el sector energético y nunca salieron a decir la Constitución no se toca. Entonces, termino, para mí, la posición de la oposición ante esta propuesta de reforma electoral es reduccionista y es simplona y es el todo o nada. Eso no favorece un clima de distensión política, sino que siempre que estás en la posición del todo o nada, es una polarización. Es lógico que la mayoría proponga reformas. A veces las minorías proponen reformas y la mayoría acepta. Bueno, en ocasiones las reformas las propone la mayoría. En ocasiones las propuestas las propone el Ejecutivo. ¿Qué hay de extraño? Nada. A ver, la derecha que ama a los Estados Unidos. ¿Cuántas veces no hemos visto a Joe Biden o no hemos visto a Donald Trump, a Barack Obama, a George Bush, al presidente que quieran, enviando propuestas de reformas de leyes? Oigan, pues las propuestas legalmente
las puede hacer el Poder Ejecutivo, tal como lo hizo Enrique Peña Nieto, tal como lo hizo Felipe Calderón, o las puede hacer el Legislativo. ¿Qué hay de extraño en eso? Nada. Sale el señor José Woldenberg en la marchita que hicieron en el Monumento a la Revolución a decir, ay, es la primera reforma propuesta desde el Ejecutivo. Digo, Woldenberg se vende como profesor universitario, como experto en sistemas electorales, presidió el IFE, y digo, una gente que presidió el IFE y es profesor universitario de ciencias sociales, que nos venga a decir a los mexicanos que una reforma se debe rechazar porque la propone el Ejecutivo, que me disculpe, pero entonces el señor no ha leído la ley, y yo tampoco vi a José Woldenberg salir a estar en contra, a armar una marcha en contra de las propuestas de reformas de leyes que hizo Enrique Peña Nieto o que hicieron Felipe Calderón. Pues mira, Ángel, has dado un marco introductorio bastante amplio. Voy a jalar de ahí algunas ideas tuyas para ir analizando en qué momento histórico estamos viviendo ahorita en México con este debate, si le podemos llamar debate, fuera ya en la población, porque en la Cámara vamos a ver qué está pasando. Retomo un poco la idea que haces con respecto a lo macro. Hay un debate internacional con respecto a la representatividad de los partidos políticos en los procesos electorales y los resultados de estos, sus cámaras y sus presidentes nacionales, sus cabildos en el caso de México y así en cada país. Y este clima de crisis de representatividad que es internacional está dado precisamente por la perspectiva, la aplicación y los resultados del modelo económico neoliberal, que es el capitalismo en su última versión. En ese sentido, podemos ver que la ciencia política a nivel internacional se ha distorsionado o en el peor de los casos ni se toma en cuenta. En la mayoría de los países, incluido México, la ciencia política ya no se retoma. ¿Qué son las cámaras? ¿Qué son los institutos electorales en muchos de los países del mundo? Pues son meros institutos de aplicación del voto, o sea, una democracia reducida, una visión de la democracia muy, muy reducida, se reduce a la aplicación del voto, al ejercicio del voto. Y además de esto, controlado por las oligarquías, las monarquías, que están en esos momentos, o las derechas, o las izquierdas también, que en esos momentos gobiernan en turno en X o Y país. Pero hay un tinte generalizado, en términos de esa concepción de democracia solamente para emitir un voto. Y se olvidan de la democracia representativa, se olvidan de la democracia como un estilo de vida. La democracia debe ser un estilo de vida. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Y no nada más reducirlo al voto y ahí termina la democracia. Esa es la visión controlada del esquema, del planteamiento, del pensamiento occidental, en especial anglosajón. Entonces, si es así, se pierde de vista esto de la ciencia de la política. Y cuando llegan a las cámaras estos representantes populares, en donde nada más nos dicen y nos han cultivado como para que la democracia sea nada más el voto, pues se olvidan de cuestiones como esta de qué es la política. ¿Qué es política? ¿Qué es hacer política? ¿Para qué nos sirve aplicar la política en la toma de decisiones frente a los derechos humanos, frente a
lo que implica derechos humanos, bienestar social, en todos los sentidos. ¿Qué implica la democracia en la salud? ¿Qué implica la democracia en la educación? ¿Qué implica la democracia aplicada al medio ambiente? Esto ni se visibiliza, Ángel. No se ve, no se discute, no se debate. Entonces, ¿qué es lo que prevalece? Prevalecen solamente en esto, continuando un poco, en esto de solamente hacernos ver a la población que la democracia es solamente para emitir un voto. Entonces, pues ahí se juegan solamente aspectos muy parciales como los intereses económicos de los que llegan a las cámaras, de los que gobiernan, de los que implican el Estado y sobre todo los que están en la capa más alta de esto, de hacer política, aunque ni lo entiendan. Entonces también se aplica la impunidad para estos que hacen esa pseudopolítica. El cinismo prevalece. Escuchemos y analicemos los discursos de la mayor parte de los líderes, entre comillas líderes, de todos los países del mundo, salvo algunas excepciones, y en especial se encuentran en América Latina. El cinismo prevalece. La obscenidad en ese discurso, en las actitudes y en la aplicación de esa pseudopolítica. ¿Y qué es lo que buscan en sí estos liderazgos o pseudoliderazgos también, que a veces son impuestos a partir de fraudes? Pues buscan estatus solamente, un estatus, el estatus político, porque ese les da poder, tanto económico como financiero. Entonces, y de toma de decisiones y de relacionalidad, perdón, no relatividad, sino de relacionalidad. Siendo así, ¿qué podemos esperar, Ángel? La población lo puede ir analizando con detalle. Si no se toma las ciencias políticas como punto de partida, ni en la formación de las escuelas de ciencias políticas y sociales, porque ahí solamente y en muchas de las ocasiones se les forma para servir en espacios públicos y no se les forma ni siquiera, o hay muchas, y en las que se forman, hay muchas deficiencias, ni siquiera se les forma para los liderazgos, Ángel. Entonces, la narrativa, voy a otro de los puntos que tú retomabas. La narrativa de esos pseudopolíticos que solamente ven la democracia como emitir un voto, su narrativa en el caso de México en específico ha sido: quieren destruir al INE, quieren acabar con la democracia. Y un personaje que incluso en Europa va y dice, como Calderón, que va y dice que en México ya solamente nos queda un mes de democracia y que esto va a terminar, pues nos deja mucho más claro que no hay conocimiento de las ciencias de la política. No hay conocimiento de la línea que fuera. El positivismo, el materialismo histórico, el estructuralismo, lo que quieran ustedes retomar como método de análisis y como teorías de análisis. Ni siquiera las conocen, Ángel. Entonces, si no se aplica las ciencias de la política en estos políticos, pues son pseudopolíticos. Y su narrativa cae en esto, en el engaño. Nos dicen, y esa marcha del INE no se toca, y quieren destruir al INE. Y cuando escuchamos la narrativa de muchos de los que fueron a esta marcha, en donde algunos nos dicen, quedó grabado, ahí están los documentales, donde nos dicen, me quieren quitar mi INE, va a desaparecer el INE. Falso. El INE no va a desaparecer, porque esta es la narrativa de las derechas, tanto en México como a nivel mundial, Ángel. Y entonces utilizan la mentira como el único mecanismo de convencimiento. Y de ahí que necesitamos una población ilustrada.
si los políticos son pseudopolíticos y no retoman las ciencias de la política para analizar, que no lo hacen en la Cámara, no analizan, no discuten, no generan ni proporcionan el dato, sobre todo el Parlamento, sobre todo la fracción de las derechas. Entonces, ¿qué proyectan a la población? Proyectan un gran vacío, una gran ignorancia de cómo hacer política en un país como México, en donde la población ya despertó. La mentira ya no es suficiente para el convencimiento del común de la población, al menos en un 70%, Ángel. Y lo podemos ver en la encuesta que el propio INE hizo. Pero eso lo retomo un poco después, Ángel. Quiero cerrar esto con esa narrativa descalificadora en cuanto a una propuesta de modificación de fondo de los mecanismos de aplicación de los recursos, de los mecanismos de toma de decisiones y de los mecanismos de utilización de los subsidios. Tocaste un tema muy relevante que hemos venido discutiendo no solamente en Tetra, sino en este país, en donde, por ejemplo, este tipo de discusiones ya no se dan en Suiza, no se dan en Italia. Hay un vacío países intelectual. Con una gran tradición de la democracia participativa. Efectivamente, en estos países que señalé, en Francia, por ejemplo, en el Reino Unido, el Brexit no lo decidió Theresa May, así como lo decidió Salinas de Gortari en su momento de embarcarnos en el TLC. Porque Salinas de Gortari no consultó a la gente ni hizo una consulta popular, a diferencia de lo que hicieron los gobiernos de Canadá y de los Estados Unidos, que sí consultaron a su población. Bueno, pues en otros países la democracia participativa es un instrumento esencial, en donde efectivamente la democracia no es nada más el día de que vas a votar. Ahora sí que, parafraseando, que no me gusta, al señor que se dedica a producir marihuana, Vicente Fox, de votas y te vas. No. En este país, a partir de la discusión sobre las consultas populares, hay ya la discusión de la democracia participativa en contra de la democracia representativa, donde efectivamente eliges, es un poco como en Estados Unidos, me voy al extremo. En Estados Unidos, la gente elige de manera indirecta a su presidente. Hillary Clinton obtuvo más votos, creo que 3 millones de votos más aproximadamente, que Donald Trump. Y sin embargo, Donald Trump fue el presidente de los Estados Unidos porque no es el voto popular el que te lleva el que decide. Es un proceso indirecto. Aquí, en la universidad, consejo universitario. Todos elegimos a nuestros consejeros universitarios, los estudiantes a sus representantes estudiantiles, los profesores al profesor y los directores. Es una democracia representativa, indirecta, porque ellos votan a nombre de una comunidad. Y los diputados federales y los diputados locales, regidores, síndicos, si trabajan de manera ética, deberían de tratar de representar a su comunidad. Y la democracia participativa es abrir el abanico. Ahora, pues eso lo tenemos que ver. Regreso. La modificación de las instituciones, me voy en términos de lo que señaló en una entrevista que vi hace poquito esta semana de Lorenzo Meyer, donde utilizó el adjetivo, la frase "el INE no se toca" es ridícula. Es verdaderamente ridículo pretender que una institución no se toque. Exacto. No que no se siga cambie, el curso de la historia. que sea inamovible. Y yo invito, está en internet, al artículo que publiqué el sábado pasado, no sé si era el 21, por ahí 20 de... Ahorita lo checo. ¿Cuándo ¿En el Universal? En el Universal Querétaro, porque pensando en el título, yo el título le di, se publicó en el Universal el sábado 19, y lo pueden encontrar en internet, le ponen Universal Querétaro, Ángel Valderas,
está a disposición, lo vamos a poner a disposición en nuestro espacio en Facebook para quien desee verlo, porque en el título le puse, traté de ver, y mi título que se me vino a la cabeza era, el INE se toca, se ha tocado y se seguirá tocando. O Claro. se tocará. Es absurdo, y no solamente el INE, la Constitución, el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, Todas el las Poder Representativo, instituciones. la Universidad Autónoma de Querétaro, el Consejo Universitario, los protocolos contra la violencia de género, o sea, en todo el mundo, toda institución se cambia, se ha cambiado y se tiene que cambiar por una sencilla razón, Rosalba. Las instituciones tienen que ser dinámicas y se tienen que adecuar a los tiempos. Si nos fuéramos a que el INE no se toca o a que un sistema electoral no se toca, hoy en día las mujeres no tendrían derecho a voto, porque hay que recordar que no solamente en México, sino en muchos países de Europa, las mujeres tenían prohibido el voto. ¿Sí? Cuando inicia la democracia, en Francia, gente pobre, los campesinos no tenían derecho a voto. Si estuviéramos con que no se toca, pues entonces, ¿sabes qué? La gente pobre no vota, las mujeres no votan porque no se tocan y ya alguien decidió que las mujeres no votaban. O acuérdate, cuando los jóvenes votábamos a los 21 años de edad. Y se hace una modificación de reducir 3 años la edad para incorporar a los jóvenes de una edad temprana a los procesos electorales. Nos vamos al corte de la media hora, estamos en Tetras en vivo, agradecemos sus mensajes por Facebook o por WhatsApp y regresamos en un momento. Bueno, regresamos aquí en Tetras, hoy 23 de noviembre, el programa es en vivo. Estamos platicando sobre la reforma electoral y todo el programa va a ser sobre este tema. Agradecemos a la gente que nos escribe por Facebook, que sigue esta transmisión en vivo, en particular a Martín Carrasco de La Negreta, donde señala que en la marcha del día pasada, marcha del día 13, Lorenzo Córdoba mostró su parcialidad a favor de una clase política. Coincidimos totalmente con Martín Carrasco. Los sistemas electorales, Rosalba, ¿por qué las reformas se dan? Porque muchas veces uno copia al vecino, copias a otro país. Por ejemplo, a mí me gustaría, yo envidio a los suizos y a los italianos que tienen estas consultas populares y los referéndums perfectamente estructurados. Suiza en un promedio de un referéndum por año, Italia igual, nada más que Italia comenzó hace 74 años, Suiza mucho más, que tienen esta larga tradición. Ahora, de hay consultas. cosas exacto. Sí, de consultas. Hay cosas en un sistema electoral que vale la pena que se copien, otras no. Por ejemplo, aquí vuelvo a tener los resultados de las elecciones en Estados Unidos, ¿no? Muy interesante, ¿no? Aquí está. Que de manera increíble no hay cifras oficiales, Rosalba. No hay una institución gubernamental norteamericana que te vaya dando las cifras electorales. Y es país de primer mundo. Exacto. Tienen tecnología. Exacto. Tienen pensadores, tienen analistas. Sin embargo, buscando, yo todavía estoy analizando los resultados electorales en Estados Unidos. Y pues veo que hay datos que dan como proyección, no como datos oficiales, CNN, Fox News, etc. Y ahí mismo descubrí que en los mismos Estados Unidos dicen que los resultados más confiables y que son oficiales y que no son proyecciones es el portal de la AP, Associated Press, que es el que yo recomiendo, Associated Press. En Estados Unidos se votó el 8 de noviembre. ¿Sí? Hoy es 23 de noviembre.
Se votó hace 15 días en Estados Unidos y no se tienen los resultados. Oye, yo no envidio al sistema electoral norteamericano. Claro que no. Donde nada más hay 2 partidos que son casi lo mismo, porque tanto declara la guerra el Partido Demócrata como el Partido Republicano. Pretenden someter a los gobiernos de América Latina, tanto el Partido Demócrata como el Partido Republicano. Políticas neoliberales, tanto el Partido Demócrata como el Partido Republicano, simplemente pertenecen a grupos económicos distintos. Por un lado tienes a George Soros apoyando al Partido Demócrata, por otro tienes al lado a Elon Musk, que adquirió Twitter, el dueño de Tesla, apoyando al Partido Republicano. Tienes a todos los neoliberales, globalistas, etcétera, apoyando al Partido Demócrata. Y tienes a los grandes grupos económicos norteamericanos apoyando a Donald Trump. Y no hay de otra, no hay para dónde hacerse. No hay un tercer partido que represente a las minorías. Bueno, 15 días después, Rosalba, vemos los resultados. Yo me sorprendo, ¿eh? En el Senado de los Estados Unidos, datos oficiales, no las proyecciones, que es distinto, es diferente. Bueno, todavía les faltan por contar 3 senadores. Cabe señalar que uno tiene una razón, Georgia, en donde va a haber una segunda vuelta. Ok, ahí no digo nada. Sí, pero en los otros 2 estados no hay segunda vuelta. Simplemente no han terminado de contar los votos después de 15 días. Vámonos a los diputados. Tienen 435 diputados. Han contado 432. Después de 15 días todavía les faltan 3 estados para saber esos 3 diputados a dónde se van. Gobernador, se eligieron 36 gobernadores. Bueno, ya tienen 49, les falta 1, que es Alaska. Ya la proyección da que va a ganar el Partido Republicano. Sí, pero yo estoy hablando de los resultados oficiales. Eso, por ejemplo, yo no lo copiaría del sistema norteamericano. Yo estoy sorprendido, Rosalba, de la lentitud extrema en el conteo de votos de alguien que presume ser el faro de la democracia en el mundo, que es capaz de ir a bombardear Irak, Afganistán, se mete en Siria, se mete en Colombia, en México, en Cuba, Venezuela, en África, en Europa, etcétera, que la democracia, imponer su modelo. Oye, en Brasil, a las 2 horas del cierre de las urnas, se tenían ya los resultados casi oficiales totales que daban el triunfo a Ignacio Lula da Silva. En Italia, el mes pasado, en octubre, hubo elecciones. 2 horas después del cierre de urnas, se sabía ya que Giorgia Meloni iba a ser la nueva y la primera mujer. Sí, la primera mujer. Primer ministro de Italia. ¿Por qué? Porque su partido había obtenido, no es que haya arrasado, no es un Andrés Manuel López Obrador, no. Giorgia Meloni y solo hay uno en el mundo. Fratelli d'Italia obtuvo el 23%. Pero ¿por qué ella se sabía que ella iba a ser la primer ministra? Porque en esta coalición de fuerzas de derecha superó al grupo de Silvio Berlusconi y superó al grupo de otro que se llama Matteo Salvini y les ganó. Entonces van yendo en coalición. A Giorgia Meloni le correspondía ser primer ministra o proponerla como primer ministra y es primer ministra, pero 2 horas después. Ahora, vámonos a una cosa muy relevante de la democracia participativa, que es lo siguiente. ¿Te acordarás, Rosalba, que el año pasado el INE hizo un escándalo por las 2 consultas que se hicieron? Juicio a expresidentes y ratificación o revocación de mandato. Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué dijo el INE? Denme 4,000 millones de pesos más para hacer las consultas. A ver, INE. Eso sí, cópiaselo. ¿Por qué no se lo has copiado al modelo norteamericano? Mira, siempre en el sitio de la AP, Rosalba, viene una pestaña, Senado, otra pestaña, Cámara de Representantes, tercera pestaña, Gobernador, y por eso estoy diciendo las fuentes, todo mundo lo puede verificar. Repito, el portal de la AP. Métanse en un buscador, elecciones, Estados Unidos, 2022. ¿Cuál es la 4ª pestaña que me interesa comentar, Rosalba? Medidas sometidas a consulta popular. Y son tantas, Rosalba, que tienes que seleccionar un estado.
viene un menú a cascada que dice seleccionar estado. Me voy al primero porque viene en orden alfabético. Alabama. Pues resulta ser que el mismo día que los ciudadanos de Alabama salieron a elegir senadores, diputados, gobernadores, en su caso, porque en 14 estados no hubo elección de gobernador, en 36 sí, sometieron a referéndum 10 temas que tienen que ver con la administración pública, que tienen que ver con cuestiones judiciales, que tienen que ver con condados específicos, tienen que ver con regulaciones de sistemas. Con seguridad, etcétera, ¿no? Ándale, la venta de armas, por ejemplo, en los supermercados, ¿no? Que se sometió a votación. Bueno, en Alabama simplemente te dieron una boleta adicional con 10 ítems. Los referéndums así son: sí, no, sí, no, sí, no. Y entonces, por ejemplo, te dicen, a ver, vamos a expandir los cargos criminales, etcétera. Bueno, resultado, el 80% dijo yes, aprobado. Y si así te vas estado por estado, por ejemplo, Alaska hizo una consulta popular que tiene que ver con el llamado a una convención constitucional, fue rechazado con el 70%. Bueno, para eso el INE necesita 4,000 millones. Híjole, mano. Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama, los 11 consejeros y consejeras del INE, apréndanle a los Estados Unidos. Eso sí. Oye, aquí somos muy críticos, no de Estados Unidos en blanco y negro. Ellos tienen cosas muy positivas. Bueno, copiemos lo positivo. Esto es muy positivo porque los norteamericanos son muy pragmáticos. Simplemente dicen, voy a hacer un gasto para un proceso electoral. Voy a tener mis mesas de votación, voy a tener que imprimir boletas, las urnas, la campaña, lo que sea. ¿Ok? Bueno, pues ese mismo día hago no una consulta popular, las que se hayan acumulado, porque ellos las conservan, se cumple el número mínimo de votos para solicitar una consulta popular, no es que se hace inmediatamente. Te esperas al primer proceso electoral general que haya para que no haya un gasto adicional. Fíjate, Rosalba, es tan sencillo. ¿Cuánto te vas a gastar si, por ejemplo, en 2021, el mismo día que votamos por diputados federales, diputados locales, nos hubieran dado una boleta adicional con 2 ítems: ratificación o revocación? O ratificación sí, no, o revocación sí, no, ya, sin nada más. Y juicio expresidente sí, no, el mismo día de la votación. ¿Qué le hubiera implicado eso para el INE? Mira, algo irrelevante, que no se necesitan 4,000 millones. Imprimir una boleta más, Rosalba, una boleta más. Las mesas de escrutinio ya están, la mesa directiva ya está. Mira, tan solo el año pasado no hubo elecciones presidenciales. En las mesas de las casillas, en vez de darte una boleta para elección de presidente, te dan una boleta para la consulta popular. ¿Ya? Una urna más, Rosalba, para meter el resultado de la consulta, nada más, una urna más. Ya está la gente, se van a contar los votos. ¿Cuesta? No, no cuesta, señores del INE, no cuesta. Ahora, ¿de qué sirve que Lorenzo Córdoba vaya a Europa o que los consejeros vayan a Europa y que les paguemos los viajes a Europa? ¿Qué no han visto el sistema de consultas populares en Suiza o en Italia? No se necesita viajar a Suiza o Italia para darse cuenta que también son pragmáticos. ¿Qué hacen ellos? Pues juntan, cuando hay referéndum y no hay elecciones cerca, lo que hacen es, van juntando todas aquellas peticiones que cumplieron con el mínimo legal. Y, por ejemplo, vemos que en Italia, ahorita, en junio de 2022, los italianos fueron consultados en 5 cosas. En mayo del año 2000, 7 cosas. En junio de 1997, 7 ítems. En junio de 1995, 12. ¿Nos parecen exagerados? No, son prácticos. ¿Por qué tengo que gastar en 12 consultas distintas si lo puedo hacer el mismo día? Bueno, la gente recibe su boleta y si a la gente no le interesan, Rosalba, las 12 consultas,
pues simplemente se abstiene, no vota. O de las 12 me interesan 5 temas, pues voto en esos 5 temas. Los demás no me interesan, dejo en blanco, me abstengo. ¿Eso eleva el costo? No eleva el costo. Pero en México, por ejemplo, se requiere una reforma electoral que abarate el costo de las consultas. Por eso INEC, elecciones y consultas. Necesitamos una ampliación de presupuesto. No, seamos pragmáticos. Combinas consultas con el voto popular. Claro. No, es que claro. se va a distorsionar. ¿Y por qué en Estados Unidos no se distorsiona? ¿Y por qué en Suiza no se distorsiona? Ni ¿Y en por qué en Italia. Italia no se distorsiona? Es una boleta más. Ahí está un claro ejemplo de por qué se necesita una reforma electoral ahora que entramos a la democracia participativa, ahora que las consultas son legales. ¿Por qué tendríamos que mantener una reforma electoral que se hizo cuando no había consultas? No tiene sentido. Ahora se tiene que legislar sobre las consultas y principalmente el tope mínimo para que tú puedas solicitar una consulta. El tope mínimo para que la consulta sea vinculante. Y tercero, ¿cuándo vas a hacer las consultas? Acabamos de presentar 2 modelos diferentes. Estados Unidos, lo mejor, el día de la elección de representantes populares, hago las consultas. Modelo suizo, modelo italiano, junto un determinado número de referéndums, que sean muchos, en un solo proceso, desahogo todo. Y ahí están las decisiones. Pero en México no hay la cultura de la consulta, Ángel. Entonces, si en México no tenemos la cultura de la consulta, nos han querido acostumbrar a la imposición, aunque nosotros nunca nos vamos a acostumbrar a las imposiciones, pues entonces va a ser muy difícil que se acepte esto. Mira, al parecer con estos datos y estos análisis, al parecer lo que tú decías, el INEC es una propuesta de las 12 propuestas que hace el presidente de la República para modificar al INE. No desaparecer, como en la narrativa de la derecha se dice, no desaparece, queda como INEC. La C final implica esto que tú ya has hablado ampliamente aquí y analizado, consultas. Quedaría, si es que pasara, Instituto Nacional Electoral y de Consultas. Ahorita es nada más Instituto Nacional Electoral. ¿Es importante que nos consulten? Sí. En muchos de los quehaceres de la política pública en este país, sí. ¿Es urgente? Sí. Porque ya no queremos una oligarquía política que además ignora al pueblo en el momento que tiene y ejerce el poder. Eso es lo que ya no queremos. Entonces, está claro, no va a poder quedar INEC si no se modifican las leyes primarias de los artículos constitucionales. Tal vez, si se acepta modificar a través de la Cámara, que parece ser que sí, se está trabajando en un segundo plano, para el caso de que la derecha, la oposición poco ilustrada y muy rapaz, no aceptara las reformas constitucionales, pues se está trabajando sobre un segundo plano. Este segundo plano seguramente no se podría manejar el nombre de INE a INEC. Esto no significa que no se puedan hacer las consultas, se podrán hacer, porque el INE está constantemente señalado, mencionado en la Constitución y se señala. Entonces es uno de los puntos que seguramente no se podrían modificar lo que tú estás planteando. Otro de los puntos, lo retomo para ya agotar un poquito ese tema, otro de los puntos que no se podrían retomar para un segundo plano, en el plan B, de no modificar con las 2/3 partes las leyes constitucionales, sería el de los soples. Esos 2 puntos, esos 2 aspectos,
seguramente no se podrían modificar, porque ahí sí se estaría violentando la Constitución. Están señalados. Y entonces, bueno, ¿qué sí se puede modificar? ¿Qué sí se podría modificar? Pues 3 aspectos fundamentales, que serían la Ley General de Institutos y Procesos Electorales. Ahí se pueden hacer ciertas modificaciones. La Ley de Partidos también se podrían hacer algunas modificaciones. La Ley General de Impugnaciones en materia electoral. Esas 3 leyes se podrían modificar. Y en especial, para este segundo plano, aquí algunos analistas le llaman el plan B, que no sería el plan 1, sería el plan B, sería la estructura. La estructura del INE sí se puede modificar, las leyes procesales sí se pueden modificar, se pueden también elegir los tribunales, sí, también ahí puede haber una coyuntura con mucha revisión y por dónde entrarle a poder nosotros elegir a los representantes. Por otro lado, se podría también analizar muy a fondo y quizás sí se pudiera modificar en este segundo plano B, el disminuir el presupuesto, que de hecho el viernes en la propuesta de ¿cómo se llama? Lo que aprobó la Cámara de Diputados para la ley, perdón, es más bien el presupuesto de egresos de la Nación. Ahí también ya se redujo el presupuesto al INE. Sí, Ángel. Bueno, mira, hay un comentario muy interesante que de hecho el señor Luis Sánchez, a quien le mandamos saludos de la Colonia Centro, dice, referente a la reforma electoral, que los panistas y su círculo rojo tienen como aliados a los medios de comunicación nacionales, articulistas, editoriales, los órganos que están como floreros, sí, los empresarios, asociaciones disque civiles, que son los que se oponen a la reforma electoral porque no quieren dejar de robar. Porque en 30 años estaban robando y ahora se les quiere quitar los institutos electorales y tribunales de cada estado que roban mucho dinero y que se les paga todo. Pregunta, ¿quién trabaja y le pagan todo? Por ejemplo, te pagan seguro de gastos médicos mayores. Yo quisiera que alguien nos dijera si los quién le pagan seguro de gastos médicos mayores en su trabajo o, por ejemplo, que le den apoyo para comida de 15,000 pesos mensuales o que te paguen apoyo a comida, o sea, además de tu sueldo, apoyo a comida. Y termina diciendo que me den una chamba de esas. Pues sí. Claro. Y mira, otros comentarios, ya no nos va a dar tiempo, pero muy relevante porque estoy revisando en Facebook, en donde, por ejemplo, aquí es una cuestión de información y por eso es Tetras y lo vamos a retomar más adelante en otro programa. Por ejemplo, Quique Barrientos dice que solo en el pasado, la diferencia es que en el pasado el IFE y el INE se tocó por iniciativas de las minorías y en pro de las mismas. Le diré a Quique Barrientos, con toda pena, le sugiero que lea el artículo de Guadalupe Vallejo en Expansión del 6 de agosto de 2022, que lo que afirma es falso. No es cierto. La primera reforma electoral que viene de 1977 fue propuesta, ojo, por el gobierno federal, que fue la Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales. ¿Es falso que solamente las minorías puedan proponer cambios en reformas electorales? Y además, te lo voy a decir, lo podemos ver, Quique, en donde quieras. En todo el mundo, las mayorías tienen también el derecho de proponer reformas electorales. ¿De dónde se saca que nada más las minorías? Aparte de que no es cierto. Habría que recordarle a Quique Barrientos que cuando comienzan estas reformas electorales, teníamos en México un partido prácticamente único, que era el PRI. Si el PRI decidía en la Cámara de Diputados, se aprobaba, y si no, no. Nos tenemos que ir. Les saluda Ángel Valderas. Nos vemos el próximo miércoles a las 9 de la mañana con Sergio Becerril y Gonzalo Guajardo. Esto fue Tetras, vidas, vueltas y ejes del mundo. Programa que se asoma a la vida humana en sus diferentes expresiones, queretana, nacional o mundial. Una producción de TV UAC y XHUAQ Radio Universidad. Gracias por acompañarnos.